propios sitios. Sí, hay una campaña fortísima de los medios. Ayer yo mostraba de Telefe. Telefe es un canal muy especial, muy escondido en cuanto a sus propósitos. Telefe, para mí, es la embajada de los Estados Unidos. Es de una empresa norteamericana. ¿A quién puede responder? Claro. Que no sea la embajada de los Estados Unidos. La embajada no quiere este gobierno, lo va a combatir de todas las maneras. Es verdaderamente donde se dirigen las operaciones, junto, por supuesto, con el cómplice fundamental, que es el Grupo Clarín. Mencionabas la tapa de Clarín. Fíjate vos, con todo lo que pasa en el mundo, van a la carga con lo que ha sido una especie de tradición. Hoy, en Telefe, seguramente van a volver con el tema, mintiendo, porque dice Telefe que la AUH es tanto dinero, pero la AUH es para... esos mencionan la cantidad de hijos, y solamente el 19% tiene más de 3 hijos de los que reciben la AUH, y hablan de un plus de 20 y pico de mil pesos. Ese plus se cobró anualmente, no mensualmente, y ellos hacen la cuenta como si todo fuera mensual para cargar contra los piqueteros. Lo tomó un tal Fargosi. Fargosi es un gran trabajador del sistema, desde lo que podríamos llamar justicia, y entonces toma los datos de Telefe y emite un tuit en el que dice: ¿te das cuenta vos que trabajás, vos que te matás trabajando, vos que te matás estudiando? La Jenny, dice despectivamente, gana más que vos. La Jenny vendría a ser la adjudicataria de alguno de los planes de la AUH. Hablabas de Telefe y hace rato nada más en A24 copiaron el mismo esquema. Fíjate cómo están en la misma línea. Familia tipo viviendo solo con planes sociales, ¿no? Y hacen una cuenta también ficticia donde una familia por 2 hijos cobra 2 asignaciones universal por hijo, 2 tarjetas alimentar de 9.000 cada una, 2 planes de potenciar trabajo, o sea que tampoco tienen que trabajar, ni de estudiar, ni formarse, y un bono potenciar. Entonces, claro, te dan un sueldo mensual de planeros de más de 60.000 pesos para generar ese rencor social de, bueno, yo me levanto temprano, trabajo todo el día y estos vagos, te los quiere presentar así, estos vagos se llevan 60.000 pesos por hacer nada. Telefe saca cuentas de 74.000 pesos. Ahora, yo digo, en términos humanos, más allá de los medios, ¿no? ¿Cuánta miserabilidad hay que tener para, si vos tenés laburo, si a vos te va bien, qué te jode que el otro pueda tener un derecho? ¿Qué te jode? Si con esos programas sociales, que no deben ser así porque algunos son incompatibles con otros, ¿eh? Ahora, qué miserabilidad como sociedad, ¿no? Para que te genere bronca esto. Es parte de lo mismo. Defender a los ricos a través del PRO, a los muy ricos, ya ni siquiera a los ricos, a los muy, muy ricos, con el dinero que fugaron, no querer levantar la mano en el Congreso, es decir, estar a favor de ellos y al mismo tiempo estar bien en contra del pueblo, del que más sufre, del más vulnerable, del que no tiene demasiadas salidas en su vida. Ahí aparece Larreta, creo, criticando que usan a sus hijos. ¿Dónde los van a dejar, Larreta? ¿Dónde van a dejar a sus chicos, aquellos que vienen, por ejemplo, del conurbano a protestar? ¿En la calle? Los traen. Naturalmente, los acompañan muchísimos de ellos. A veces, lamentablemente, tenemos construcciones hogareñas donde un hermano mayor es el que se hace cargo de la educación y del cuidado del resto de sus hermanos. Bueno, toda esa gente es la que está pidiendo que la traten un poco mejor, en un tiempo en el que creo que no puede nadie no estar de acuerdo, que las necesidades son atroces. Y llama la atención también que en esa misma línea aparezcan algunos dirigentes que estuvieron al frente de protestas sociales, de piquetes, que estuvieron durante tanto tiempo comprometidos con la lucha popular, con la lucha social, y que hoy, de la misma mano que el ministro de Desarrollo Social, llama a criminalizar también este reclamo. Insistimos, por estos días dijeron, si no hay respuestas, vamos a volver a acampar. Yo sumo una última reflexión porque me quiero permitir en el momento de la columna profundizar esto que estamos charlando entre los tres. Digo, el campo nacional y popular no se puede permitir tomar el discurso de la derecha. Ni el ministro Zabaleta, ni el movimiento Evita, porque se expresó el chino Navarro criticando esto, y hablo de los dirigentes, voy a sacar al movimiento Evita. Se expresó Pérsico que está negociando una parte del Ministerio de Desarrollo para administrar los planes, critica lo que van a cortar por planes. Digo, ese es el show de la hipocresía a esta altura, pero bueno, creo que da mucha tela para cortar, ¿no?
Porque te gusta o no te guste, hay gente que no gana 64.200 mangos todos los meses, ¿eh? Y vos sin hacer nada, con planes en la Argentina, de movida, así, como dice Bernardo, cálculo austero, sí, te llevas eso. Más changas que puedes hacer, obviamente, porque vas a tener el tiempo libre para... Por la multa que se le dio a la empresa Molinos Cañuelas de 150 millones de pesos por de alguna manera manipular el stock y generar una desleal competencia. Estamos hablando del precio de la harina, del trigo, en definitiva de los alimentos. El gobierno sigue tratando de implementar alguna medida para contener el alza de los alimentos, que el mes pasado fue de 7,5 en febrero. En marzo, dato que vamos a conocer en el mes de abril, va a ser muy alto. Y en abril se espera que pueda empezar a descender. Pero la verdad que están los oligopolios, que son poquitas empresas controlando el precio, el gobierno tratando de poner algún reparo, y en el medio de rehenes estamos nosotros, toda la población, los consumidores. Hay mucho poder enfrente. Mirá vos a Daniel Funes de Rioja, el che pibe de Roca, de Mañeto, de toda esa gente, que ni siquiera es un gran industrial, pero dirige la UIA, porque se trata de un lobista muy particular. Bueno, él le echa la culpa de la inflación al sector informal y del trabajo en negro, que son las víctimas más tremendas que hay en la sociedad, en el mundo del trabajo. Y sin embargo él se las ingenia para tirar la pelota a otro lado, y entonces los culpables pasan a ser los pobres. Usted tiene un país que, así como habla de 40% de pobres, le digo que tenemos 40% de informalidad. Y en ese 40% de informalidad también hay producciones que no responden a ningún parámetro, no pagan ningún impuesto, utilizan trabajo en negro, digamos, entonces, y es competencia desleal del sector formal de la economía, ¿no? Bueno, si son una amenaza los de la economía informal, que apenas hacen una economía muy pequeña y localizada en determinados sectores, con lo que es la industria alimenticia, Funes de Rioja, la verdad es que resulta increíble esa comparación, y que se sientan amenazados por la economía informal, francamente. ¿Sabe lo que pasa? Que usted está hablando de mini escalas, pero sume todas las escalas y va a ver que hay competencia por los insumos. Ahí lo escuchábamos a Daniel Funes de Rioja. Quien también habló sobre el tema de la inflación es Luis Delía. Hizo un aporte interesante, porque claro, a ver, uno puede pensar en las medidas micro, si se quiere, para atacar la inflación. Ahora, hay medidas más estructurales que tienen que ver con ir directamente por las empresas que forman presos. Sonó fuerte, ir directamente por las empresas. Expropiese, sonó eso. Sonó, claro, cuidado, se van a desmayar un par. No, Luis Delía dijo concretamente que hay que intervenir. El Estado debe hacerlo. Vamos a escucharlo. Para morigerar el efecto de la inflación, que ahí hay que agarrar a los 15 formadores de precios, repito, 15 formadores de precios, y decirle: te vamos a intervenir la empresa, ¿está? Dejate de joder, porque te vamos a intervenir la empresa, vos no tenés derecho a meterle la mano a la mesa de los argentinos. ¿Estamos? Hay que ir con todo contra esos tipos. Bueno, hay que ir por todo y con todo también, dice otro de los sectores que ahora tiene su representación en el Congreso. Hablamos de los libertarios. Por ejemplo, Javier Milei, él dice: yo tengo la solución. Adivinen cuál es: reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria y anular absolutamente cualquier asistencia a los más necesitados. Como lo escuchan, escuchémoslo mejor a él, porque esta es su base y su proyecto político y económico. Tenés tres generaciones de reformas. Sí. La primera, tenés la reforma del Estado, bajar estos gastos espurios del sector público para bajar impuestos. La reforma tributaria que tenemos en mente es de los 170 impuestos que hay, es llevarlo a 10. Después, desregular el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía. En todo esto también se hace en simultáneo la reforma monetaria. ¿Y los planes sociales? Entonces eso te genera un fuerte crecimiento económico. Eso te va a asegurar que durante 15 años vos vas a crecer muy fuertemente. Y eso te permite hacer las reformas de segunda generación, que es que los planes sociales los deje la gente porque les conviene ahora trabajar, ir a la reducción de la planta del Estado con programas de retiros voluntarios, pero ahora con un mercado laboral flexible, no como en los 90, te va a permitir que eso sea absorbido, ¿sí? Y también, ¿sabes qué te va a permitir hacer? Ir con el tema de la reforma previsional, porque el sistema está quebrado. Pero vos podés hacer todas estas reformas que he hecho en un contexto de tanto crecimiento. Increíble, pero real. Lo que se logró esquivar en el acuerdo, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Milei dice: hagámoslo sin presiones, directamente con la firma de los argentinos.
750. Al final de estas palabras ustedes van a escuchar a Alberto Fernández, el día de la apertura de sesiones, hablando de la complicidad de los medios y el Poder Judicial. Una estafa moral y económica que no tiene límites, y en nombre de la cual es que tenemos que sobrellevar situaciones como las que comentábamos hace un rato, con respecto a lo que hacen ahora con los piquetes, yendo directamente contra la gente más vulnerable, y nos da muchísima pena que tengan ese poder para instalar tanto odio. Y lo hacen con números falsos. Lo hace Telefe también. Telefe, que es embajada de Estados Unidos en todo lo que sea información que consumimos. Lo hace América Televisión, que uno no entiende por qué siempre le sigue el juego a Clarín, que quiso robar al dueño de América Televisión. Pero es notable lo que sucede. Al señor Vila lo quiso robar Mañeto a través de alguien bastante influyente como quien era presidente de la República. De todas maneras, aunque saben que vivimos dentro de una gran estafa, no paran de colaborar con la estafa moral que significa el tipo de periodismo que se hace hoy día en la Argentina. Por eso quería reflexionar nuevamente con aquellas palabras que me parecieron de las más afortunadas y que siempre vamos a tener a mano del presidente de la República. Por más que muchas veces nos irrita la actitud del gobierno, y concretamente la del presidente en la relación con los medios, que haya dicho esto en la apertura de sesiones, lo que vamos a escuchar no es poca cosa. Pero no alcanza con salir al cruce con un tuit a lo que hacen los medios. La confrontación debería ser mucho más abierta, mucho más clara para que la gente entienda definitivamente de qué se trata. Que el título que lee hoy de Clarín sobre los piquetes o de La Nación sobre el Banco Central es una manifestación mafiosa de la manera en que conciben el periodismo como un elemento que es punta de lanza de los intereses de las corporaciones en la República Argentina. Entonces, esto está bien, pero tendría que ser mucho más. El gobierno, si cree que el enemigo político es Bullrich o es Macri, es muy pobre en su concepto. El enemigo es este grupo de diarios, particularmente uno de ellos, que son un partido político. Clarín es un partido político y es con ese partido político que el gobierno se tiene que meter. Que no sea tarde cuando se dé cuenta, que no sea demasiado tarde, porque el adversario político disfrazado de periodismo es esto que muy bien definió en los intereses que tienen entre ellos los medios y la justicia el propio Alberto Fernández en la apertura de sesiones pasada. Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes fácticos y políticos. Déjenme hacer una observación. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital.